Hola a todos, mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo en nuestro canal. Si es la primera vez que te pasas por aquí, te doy una bienvenida espectacular, espero que te quedes un buen rato. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo que a muchos nos toca el alma, algo que honestamente, me tiene dando vueltas la cabeza últimamente. Vamos a hablar de esas conexiones que sentimos, de esas personas que parecen llegar a nuestra vida en el momento justo, como si estuvieran destinadas a estar ahí. Y para empezar, quiero lanzarles una pregunta así, al aire, para que se la vayan pensando mientras arrancamos este viaje. ¿Alguna vez has sentido que esa persona especial es tu oportunidad, y tú eres la suya? Esa energía mutua, esa chispa que te dice, esto es algo grande. Sí, hoy vamos a desgranar esa magia, esa sensación que a veces nos supera, pero que cuando la reconocemos, puede transformarlo todo. Si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que le des ese botoncito rojo de suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas nada, y así formaremos una comunidad cada vez más fuerte y conectada. Y es que piénsenlo bien. Vivimos en un mundo donde estamos constantemente bombardeados de información, de gente, de oportunidades, ¿verdad? Pero ¿cuántas de esas son realmente significativas? ¿Cuántas nos hacen sentir que estamos en el camino correcto, que estamos viviendo nuestro propósito? A veces parece que nos movemos en un torbellino, intentando atrapar lo que creemos que queremos, sin darnos cuenta de que lo que realmente necesitamos está a punto de cruzar nuestro camino. Y ahí es donde entra en juego esa idea de que una persona puede ser nuestra oportunidad. No hablo solo de amor romántico, aunque también, claro. Hablo de amistades que te impulsan, de mentores que te guían, de socios que te complementan. Personas que sin siquiera saberlo desbloquean en ti capacidades que desconocías, te animan a dar ese salto de fe que tanto te costaba, o te muestran una perspectiva completamente nueva de las cosas. ¿Y cómo se siente esa conexión? Pues, para mí, es como si el universo te guiñara un ojo. Es esa facilidad para hablar durante horas, como si se conocieran de toda la vida. Es esa comprensión tácita, donde no hacen falta muchas palabras para hacerse entender. Es esa sensación de que con esa persona al lado, el mundo se vuelve un poco menos aterrador y mucho más emocionante. Es como si ambos estuvieran en sintonía, remando en la misma dirección, impulsándose mutuamente hacia sus metas. Y lo más fascinante es esa dualidad, tú eres la oportunidad para esa persona, y ella, a su vez, es la tuya. Es un intercambio de energías, de crecimiento, de apoyo incondicional. Piensen en esos momentos clave de sus vidas. ¿Hubo alguien que apareció justo cuando más lo necesitaban? Tal vez alguien que te dio el empujón para iniciar ese negocio que siempre soñaste, o esa persona que te animó a perseguir una pasión que habías dejado de lado. O quizás, y esto es muy común, esa persona que te hizo ver que el amor no es solo lo que vemos en las películas, sino algo real, construido día a día, con respeto y admiración mutua. Ese alguien que te reta a ser mejor, no de una manera destructiva, sino de esa forma que te inspira a superarte, a expandir tus límites. Es esa fuerza invisible que te impulsa a salir de tu zona de confort, a explorar territorios desconocidos, tanto internos como externos. Y ahí reside la belleza de esta conexión. No se trata de depender de la otra persona, sino de ser impulsados por ella. Es como tener un espejo que te refleja lo mejor de ti mismo, y al mismo tiempo, te muestra áreas donde puedes crecer. Es una danza, un equilibrio perfecto entre el dar y el recibir. Cuando sientes que tú eres la oportunidad de alguien, es porque estás aportando algo valioso, algo que esa persona estaba buscando. Puede ser tu perspectiva única, tu entusiasmo, tu capacidad de escucha, tu fuerza interior. Y cuando esa persona es tu oportunidad, te está ofreciendo algo igualmente valioso, un camino diferente, una nueva perspectiva, un apoyo que te fortalece. Es un regalo mutuo, una sinergia que potencia las capacidades de ambos. Es importante reconocer estas señales. A veces, en nuestra prisa por avanzar, podemos pasar por alto a esas personas que están destinadas a ser pilares en nuestro camino. Las oportunidades, sobre todo las personales, a menudo vienen disfrazadas de encuentros casuales, de conversaciones inesperadas. No las subestimen. Presten atención a esas personas que les hacen sentir cómodos, seguros y sobre todo, inspirados. Es ese tipo de conexión que te hace sentir que puedes ser tú mismo, sin filtros, sin miedos. Es la ausencia de la necesidad de aparentar, de poner una máscara para ser aceptado.
Es esa libertad de ser auténtico, de mostrar tus vulnerabilidades sin temor a ser juzgado, y saber que serás aceptado y comprendido. Imaginen una semilla. Para que esa semilla germine y se convierta en un árbol frondoso necesita las condiciones adecuadas, tierra fértil, agua, luz solar. Pues bien, las personas pueden ser ese entorno perfecto para nuestro crecimiento. Si te rodeas de gente que te apoya, que cree en ti, que te desafía de forma constructiva, es mucho más probable que alcances tu máximo potencial. Y tú a su vez puedes ser esa influencia positiva en la vida de alguien más. Es un ciclo de retroalimentación positiva, donde el dar y el recibir se entrelazan para crear un ecosistema de crecimiento mutuo. Por ejemplo, si conoces a alguien que tiene una idea brillante pero le falta confianza, y tú puedes ofrecerle ese apoyo, esa creencia en su proyecto, entonces tú eres su oportunidad. Quizás tu experiencia en un área similar le da la seguridad que le faltaba, o tu entusiasmo contagioso enciende la chispa que necesitaba para empezar. Y si tú te encuentras en un momento de estancamiento, de sentirte perdido o sin rumbo, y aparece alguien que te muestra un camino nuevo, te presenta contactos clave que abren puertas que no sabías que existían, o simplemente te anima a salir de tu zona de confort, a tomar ese riesgo que te aterra, entonces esa persona es tu oportunidad. Es una sinergia hermosa, una colaboración tácita donde ambos ganan, donde la presencia del uno potencia las posibilidades del otro. Y no siempre es fácil identificarlo. A veces las oportunidades vienen envueltas en desafíos. Alguien puede parecer que te pone las cosas difíciles, que te cuestiona constantemente, pero en realidad te está forzando a pensar de manera diferente, a encontrar soluciones creativas que no habías considerado. Esa persona que te reta, que te saca de tu zona de confort, que te incomoda un poco puede ser, paradójicamente, tu mayor aliada en el crecimiento personal. Porque la verdadera oportunidad no siempre es el camino fácil, sino el que te permite evolucionar, el que te empuja más allá de tus límites autoimpuestos. Son esos momentos de fricción que, al ser superados, nos hacen más fuertes y resilientes. Piensen en esas conversaciones que les dejan pensando durante días. Esas charlas que no son superficiales, sino que van al fondo de los temas, que les abren horizontes, que les hacen cuestionarse sus propias creencias, pero de una manera que los fortalece, no que los debilita. Esas son las señales. Esas son las puertas que se abren y a veces la persona que te ayuda a cruzarlas, que te ilumina el camino, es tu oportunidad. Es esa conexión que te hace sentir visto, comprendido y apoyado en tu búsqueda de significado y propósito. Y esa reciprocidad, ese sentir que tú también eres esa oportunidad para el otro, es lo que hace que estas conexiones sean tan valiosas y duraderas. No se trata de una transacción unidireccional, de alguien que solo da y otro que solo recibe. Se trata de un regalo mutuo, de un intercambio equitativo de apoyo y crecimiento. Es ofrecer lo mejor de uno mismo, con la esperanza de que eso impulse al otro a hacer lo mismo. Es como un círculo virtuoso de crecimiento y apoyo, donde cada uno se beneficia del aporte del otro, creando un bucle de energía positiva que fortalece a ambos. Cuando hablamos de mi oportunidad, yo soy la suya, estamos hablando de un reconocimiento mutuo de potencial y de necesidad. Es como si dos almas se encontraran y dijeran, aquí estoy yo con lo que puedo ofrecer, con mis talentos, mi experiencia, mi visión, y aquí estás tú con lo que necesitas y lo que puedes ofrecer con tus propias fortalezas y tu propia visión. Juntos podemos crear algo más grande, podemos llegar más lejos de lo que jamás imaginamos individualmente. Es la comprensión de que la suma es mayor que las partes. Es importante cultivar estas relaciones. No se dan por sentadas. Como cualquier planta que queremos que crezca y dé frutos, requieren atención, comunicación constante, empatía y un genuino interés en el bienestar y el desarrollo del otro. Cuando encuentras a alguien así, alguien que sientes que es tu oportunidad y tú eres la suya, cuídalo. Nutre esa conexión. Invierte tiempo y energía en ella. Porque en un mundo tan efímero, tan cambiante, donde las relaciones pueden ser superficiales y transitorias, estas anclas, estas personas que nos elevan, que nos impulsan, que nos hacen crecer, son un tesoro invaluable. Son esos faros que nos guían en medio de la oscuridad. Recuerden que la vida está llena de momentos y personas que pueden cambiar nuestro rumbo de maneras inesperadas y maravillosas. A veces solo necesitamos tener los ojos y el corazón abiertos para reconocerlos, para dejarnos sorprender por la magia que traen consigo. No tengan miedo de las conexiones profundas, de esas que les hacen sentir que están en el lugar correcto con la persona correcta.
Porque al final del día, esas son las que nos impulsan a ser la mejor versión de nosotros mismos, las que nos animan a perseguir nuestros sueños con valentía, y a su vez, nos permiten ser ese faro de esperanza y oportunidad para a alguien más. Es un acto de generosidad y empoderamiento mutuo. Así que para recapitular un poco, hemos hablado de esa energía única que sentimos cuando una persona llega a nuestra vida y parece que estuviera destinada a estar ahí, casi como si el universo nos estuviera guiñando un ojo. Hemos explorado cómo esa persona puede ser nuestra oportunidad, esa fuerza impulsora que nos saca de la rutina, nos anima a dar ese salto de fe y nos empuja a crecer y a alcanzar nuestras metas, a menudo de formas que no habíamos imaginado. Y, de la misma manera, hemos reflexionado sobre cómo nosotros podemos ser esa oportunidad para ellos, ofreciendo nuestro apoyo, nuestra perspectiva, nuestra creencia en su potencial. Hemos enfatizado la importancia de reconocer estas conexiones, de estar atentos a las señales, de no subestimar los encuentros inesperados. Hemos hablado de la necesidad de nutrir estas relaciones con atención y cuidado, y de estar abiertos a las posibilidades que la vida nos presenta, incluso cuando vienen disfrazadas de desafíos. Porque, sinceramente, ¿qué hay más poderoso y gratificante que el crecimiento mutuo y el apoyo incondicional? Es el motor que nos impulsa hacia adelante tanto individualmente como colectivamente. Espero de corazón que este vídeo les haya resonado, que les haya hecho reflexionar sobre las personas importantes en sus vidas y el impacto transformador que tienen. Me encantaría saber sus experiencias, sus propias historias. ¿Han sentido alguna vez esa conexión de la que hemos hablado? ¿Quién ha sido esa persona que ha sido su oportunidad, ese catalizador de cambio, y viceversa? ¿Han sido ustedes esa luz para alguien más? Déjenme sus comentarios abajo, me fascina leerlos, conocer sus vivencias y estoy deseando conversar con ustedes sobre esto. Compartir nuestras experiencias nos enriquece a todos. Y si este contenido les ha gustado, si les ha aportado algo, si les ha hecho pensar o sentir, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese gesto tan pequeño para ustedes significa muchísimo para mí y para el canal. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas esas personas que creen que podrían beneficiarse de esta reflexión, de esta invitación a mirar con más atención las conexiones que nos rodean. Y si aún no lo han hecho, ya saben, suscríbanse al canal. Únanse a esta comunidad vibrante y creciente. Juntos podemos crear un espacio donde conectemos, aprendamos, crezcamos y nos inspiremos mutuamente. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje, por su tiempo, su energía y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.